hermano Eduardo, que nos visita por primera vez. Estuvo con nosotros el día miércoles en la enseñanza bíblica y está el día de hoy acá acompañándonos. Bueno, hace 8 días estuvimos viendo un mensaje. ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Los que vinimos, no los que no vinimos, los de este lado. ¿Cómo fue el título del mensaje hace 8 días? El infierno sí existe. La existencia real y literal del infierno. Creo que quedó completamente claro, mas sin embargo, a pesar de que estuvimos abarcando mucha cita bíblica para corroborar el tema, no obstante, en el estudio del día miércoles hicimos preguntas a algunos de ustedes para ver si tenían inquietudes acerca del tema. Y hoy también en el estudio bíblico esta mañana estuvimos viendo, ya como dando unos puntos finales. Entonces creo que quedó completamente claro el tema acerca de la existencia real y literal del infierno. Pero hoy le vamos a dar la vuelta o vamos a ver la otra cara a la moneda, o vamos a voltear la torta, como dicen las abuelas. Así que hoy vamos a ver la existencia real y literal del cielo. ¿A cuánto nos gusta el cielo? Uy, sí, pastor, eso es lo que me gusta que predique, porque hace 8 días alguno decía, no, pastor, predique otra cosa, que es que a mí el infierno me da susto. Pero no es de darnos susto, pero hoy vamos a ver la existencia real y literal del cielo. Así que esta enseñanza, como todas, tienen un propósito, y es que así como en la enseñanza anterior, por medio de la escritura evidenciamos la existencia del infierno, también podamos nosotros por medio de la escritura tener la certeza absoluta de que el cielo es real. Y así como hace 8 días, recuerda que vimos una serie de preguntas para ver obviamente la existencia del infierno, pues hoy vamos a ver esas preguntas también, pero en sentido inverso. Vamos a ver, número 1, ¿existe realmente el cielo? ¿Qué dicen? Claro, pastor, eso lo vemos todos los días ahí. Número 2, ¿es un lugar literal o simbólico? La pregunta número 3, ¿quiénes van a este lugar? La pregunta número 4, ¿ese lugar es temporal o eterno? La siguiente pregunta, ¿dónde está ubicado este lugar? La pregunta número 6, ¿cómo podemos ascender allá? Hace 8 días nos veíamos que quienes descienden, hoy vamos a ver quiénes ascienden. Interesante el mensaje o la temática, ¿no? ¿Hay conciencia en el cielo? Recuerda que vimos que había conciencia en el infierno, pues vamos a ver si hay conciencia en el cielo de las personas que han muerto y están en ese lugar. Y concluimos con la última pregunta, si es verídico el testimonio de personas de las mismas que dijeron que fueron al infierno y que fueron al cielo y han dado testimonio, y vamos a ver pues a lo largo de la Biblia si hay algún testimonio de eso. Entonces vamos inmediatamente, disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista, si puede tomar apuntes, tome apuntes, tenga su Biblia, ráyela, porque vamos a ver bastante cita bíblica. Eso es lo que hacemos siempre en nuestras enseñanzas, que nos argumentamos por medio de la escritura. Entonces la pregunta número 1, ¿cómo es? ¿Existe realmente el cielo? Entonces, para darle respuesta a esta pregunta, a esta primera pregunta, la vamos a contestar con la cita base bíblica del día de hoy, la cual quiero que usted la apunte. Ojalá pueda usted memorizar esta cita bíblica. Salmos 73, 25. Salmos 73, 25. ¿Quién escribió los salmos? Uy, muy bien. Entonces este salmo corresponde a Asaf. ¿Quién era Asaf? En el antepasado él provenía de una familia de levitas que tenían la labor de desempeñar oficio de cantores en el templo de Jerusalén. Entonces dice Asaf en el Salmo 73, 25. Él está hablando allí realmente del destino de los malos. Cuando usted lee todo el contexto del Salmo 73, él está hablando del destino de los malos. Pero aquí él hace una pregunta o formula una pregunta. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es una pregunta que está haciendo, pero es una pregunta afirmativa, donde él realmente está afirmando. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ojalá que nosotros como Asaf podamos tener lo mismo, decir, ¿a quién tenemos realmente fuera de Dios? ¿Alguien tiene a alguien más poderoso que Dios? Si lo tiene, por favor, dígamelo. Porque no lo hay. Es realmente el Dios Padre, creador de los cielos. Entonces, ¿existe realmente el infierno? Versículo número 2 que vamos a ver, existe realmente el cielo. Si estoy confundido con el mensaje de hace 8 días, pero ustedes, como son buenos estudiantes, ustedes están ahí y me dicen, no, pastor, así no es. Gracias, hermano. ¿Existe realmente el cielo? Salmos 19, 1.
¿Qué dice el Salmo 19:1 en su Biblia? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuántos han visto esos atardeceres maravillosos, esos amaneceres preciosos? ¿Cuántos han ido al mar, a Cartagena? Ay, pastor, ya va a chicanear que fue a Cartagena. Sí. Esos amaneceres allí, esos son preciosos, maravillosos. O igual en los llanos orientales, que no recuerdo el nombre de esos amaneceres, pero son realmente maravillosos. Unos destellos de luces, unos colores, algo maravilloso. Entonces aquí está afirmando el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, realmente el cielo es real porque realmente lo palpamos. Pero cuando vamos nosotros a la Escritura, encontramos que nos habla de 3 cielos. Si estamos en lo cierto, lo vamos a ir explicando a lo largo de este mensaje. Vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Es el cielo un lugar literal o simbólico? Hablando del cielo del trono de Dios, ¿no? Porque el cielo que vemos, pues alguno mira, pastor, pero a ver, el cielo está ahí. Entonces, hablando del trono de Dios, vamos a buscar evidencia bíblica. Amós, hablábamos de los profetas menores esta mañana en el estudio que estábamos viendo. Amós es uno de los profetas menores. Si puede encontrarlo en su Biblia, búsquelo, y si no, aquí lo tenemos más rápidamente. Amós 9:6. Dice así la palabra: Él edificó en el cielo sus cámaras. ¿De quién está hablando? De Dios, del Creador, del Padre eterno. El mismo que en el Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está hablando que Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Dice: Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Entonces tenemos certeza que obviamente el Señor, así como creó los cielos, la tierra, que creó todo lo que en ellos hay, Él es el creador de los cielos que tenemos. Dice que Él edificó allí sus cámaras. Isaías 66:1. Así dijo el Señor: el cielo es mi trono. ¿Quieren saber dónde habita el Señor? En el cielo. Dice: porque el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habráis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Está hablando realmente el Señor. La grandeza de Dios, que dice que el cielo es su trono y los pies y la tierra el estrado de sus pies. Es algo maravilloso. Imagínense la grandeza de nuestro Dios. Pero en Hebreos 11:16 también nos dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. O sea que en el cielo sí hay una ciudad celestial. ¿Preparada para quién? Para nosotros. ¿Dónde dice eso? Segunda de Pedro 3:13. Dice: pero nosotros esperamos, está hablando a los cristianos, a los creyentes. Dice: pero nosotros esperamos según ¿qué? Sus promesas. Nosotros tenemos que esperar según las promesas de Dios y no según lo que dice el mundo. Pero dice el apóstol Pedro que nosotros, los cristianos, los verdaderos creyentes, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. En esta tierra actual que tenemos mora ¿qué? La injusticia, la violencia y todo lo que estamos viendo en nuestros días. Pero esa es la promesa que tenemos, que estamos esperando cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia de Dios y en los cuales Dios regirá realmente allí con vara de hierro. Tercera pregunta: ¿quiénes van a este lugar, al cielo? ¿Todas las personas que mueren? El universalismo dice que todos van al cielo. Correcto. Número 1, vamos a ver 2 grupos de personas que van al cielo. Número 1, lo acabo de decir el hermano Fernando: los creyentes que mueren en el Señor. Segunda Corintios 5:8, que lo vimos hace 8 días, pero lo vamos a recordar. Decía el apóstol Pablo en esta doctrina, decía: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿a dónde? Presentes al Señor. Entonces el apóstol Pablo enseñó claramente esta doctrina, que cuando el cristiano muere, ¿qué pasa? Que ya no desciende al seno de Abraham, sino directamente va ¿a dónde? A la presencia de Dios.
¿Maravilloso o no es maravilloso? Eso le espera a los cristianos, a los creyentes que mueren realmente en el Señor. Ellos van directamente a la presencia de Dios. Pero en Filipenses 1:23 también dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea que el apóstol Pablo decía que es mejor morir, estar a la presencia de Dios, que estar en este mundo. Y él obviamente estaba en estrecho, o sea, tenía esa lucha, porque él quería quedarse obviamente por causa de ¿qué? Por causa del evangelio. Pero él decía, pero es mejor partir y estar con Cristo. Algunos dirán, ese Pablo tenía tendencias suicidas, se quería morir, pero no como los suicidas de este tiempo, que se quieren morir porque los dejó la novia, porque perdieron el empleo, porque perdieron dinero en la bolsa de valores. No, el apóstol Pablo era porque él tenía la certeza, la confianza ¿en quién? En su Dios. Lo que él escribió. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Quién me ayuda? 5, 10, 15, 13 cartas, que son las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Usted las puede encontrar ahí en la escritura. Cuando hablamos de cartas paulinas, son las cartas de Pablo ¿a quién? A la iglesia. Entonces Pablo escribió 13 cartas, pero él tenía la certeza, la confianza de que obviamente eso era la verdad de Dios, de que lo que Dios le estaba revelando era certero. No fue que Pablo dijo, oiga, ¿será que de verdad uno como que sí se muere y como que sí va a ese lugar? No, Pablo tenía esa certeza, por eso él estaba haciendo esa argumentación de que era mejor, muchísimo mejor, morir y estar realmente en la presencia de Dios. El apóstol Pedro también en 2 de Pedro 1:14, él decía, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué es abandonar el cuerpo? ¿Qué dice la Biblia cuando se sale el espíritu o el morir? Entonces él decía, en breve debo abandonar el cuerpo. Mejor como que yo me voy por allá para una finca y me voy a pensionar, porque no, yo estoy muy joven para morir. Pero él dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea que los apóstoles que vemos allí en la escritura, ellos ni siquiera se aferraban ni siquiera a su propia vida, porque su confianza estaba en Dios. No tenían apegos materiales como tú y yo los tenemos. Porque si yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos se quieren morir el día de hoy? Uy, no, pastor, pero ¿qué es esa pregunta que usted nos va a hacer? No, porque claro, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos visiones, tenemos proyectos de vida, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros padres y queremos vivir realmente así como Matusalén. 969 años queremos vivir. Bueno, así no vivamos esos 969, que el Señor nos permita tener una buena vejez. Entonces, ¿quiénes más van al cielo? Vamos a ver la historia de Esteban en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 55 y 56. ¿Cuántos saben quién era Esteban? No yo, si Esteban en la patrulla 15, ¿no? Porque ahorita me dicen, sí, ese era un cantante. No, Esteban fue uno de los primeros mártires. Era un discípulo, dice, pero Esteban estaba medio lleno del Espíritu Santo. Lleno, esa es la característica de un verdadero creyente, que debe estar lleno. Sí, pastor, yo vengo lleno, me metí un calentado de frijoles, 2 chocolates, 2 panes, eso vengo lleno. No, así como alimente usted su carne, alimente su espíritu y sea un creyente lleno del Espíritu Santo como lo era Esteban. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. El contexto de esta historia es cuando él iba a ser apedreado el día de su muerte. Dice, puesto los ojos en el cielo, dice, ¿qué vio? La gloria de Dios, y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fue una muerte tremenda porque fue muerto apedreado, pero él en su espíritu estaba gozoso porque dice que levantó los ojos al cielo. Él hubiera clamado allí, venga por favor, no me apedreen, tengan compasión de mí. No, yo lo que estaba diciendo ese Jesús fue, no lo sabe. No, él simplemente levantó sus ojos al cielo y dice, porque ahí dice la palabra, que él vio al Hijo de Dios, que vio allí a Jesús. Imagínense esa escena tan maravillosa antes de la muerte. Y eso lo experimentó allí Esteban. Y se fue al cielo. Algunos hoy en día, en este tiempo, se quieren ir. Si yo les preguntara, ¿cuántos se quieren ir a Estados Unidos a ganar dólares? A Canadá,
Australia. Algunos dirán, bueno, pastor, que es una buena opción obtener la ciudadanía americana, ¿sí? Pero la Biblia dice que nosotros ya tenemos una ciudadanía. ¿Sí lo dice la palabra? Tenemos una ciudadanía, y lo dice Filipenses 3:20. Dice, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿En Canadá? ¿En Denver? ¿En Colorado? No dice nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que tenemos un pasaporte directo ¿a dónde? Al trono de Dios. Usted debería estar feliz en esta mañana, no así todo aburrido, todo triste, sino debería estar feliz porque tenemos una ciudadanía que realmente está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea que el cristiano, la persona que es nacida de nuevo, automáticamente ya tiene su ciudadanía en el cielo. Por eso era que Esteban o los mártires o los apóstoles, cuando morían, ellos sabían que iban directamente ¿a dónde? ¿Al consulado? No, ellos iban directamente a la presencia de Dios, porque allí está la ciudadanía del cristiano, del creyente. Miremos quiénes más van al cielo. Apocalipsis 7:9. Dice, ¿quién escribió Apocalipsis? ¿Me ayuda? Juan. Correcto. Después de esto, dice Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes eran estas personas que estaban allí? Los creyentes que saldrán al final de la gran tribulación. O sea que ellos también van a ir al cielo. Cuando usted lee el contexto, lee el capítulo, habla de la multitud vestida de ropas blancas. Son esas personas que también, después de que mueren en la gran tribulación, ¿a dónde van a ir? Dice que van a ir allí a la presencia de Dios, delante del trono y del Cordero. Pero hay otro grupo que van a ir al cielo, y son los creyentes que fueron y que serán arrebatados. ¿Sí hemos estudiado la doctrina del arrebatamiento? ¿Sí la conoce o no la conoce? Correcto. Entonces, número 1, van a ir al cielo los creyentes que mueren en el Señor, y número 2, el grupo de creyentes que no van a ver la muerte. Estábamos estudiando esta mañana, lo vimos rápidamente en el estudio bíblico, que hubo 2 personajes en el Antiguo Testamento que no conocieron la muerte. ¿Quién fue? Enoc y Elías, que fueron arrebatados. Veamos algunas citas bíblicas. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. O sea, está hablando de otro grupo de personas que al fin de los días, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los creyentes, dice que los creyentes en Cristo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados. ¿Tiene claridad hasta ahí? El otro grupo que van a ir a la presencia de Dios son los que fueron arrebatados. Ahora sí vamos a ver los 2 personajes que fueron arrebatados en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 2:11, no se me distraiga por favor. Dice, Segunda de Reyes 2:11, Antiguo Testamento. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. ¿De quién está hablando? De Elías. ¿Y de quién más? Y Eliseo. Dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea que fue también arrebatado al cielo. ¡Qué privilegio! Pero el otro personaje, ¿quién fue? Enoc. Génesis 5:24. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
el otro personaje bíblico que fue arrebatado. Pero lo paradójico y lo bonito es que dice que él caminó con el Señor. O sea, que era una persona que era de fe, que desarrollaba fe. No fue que Dios se lo llevó porque le pareció bonito, porque tenía un nombre muy bonito, sino porque obviamente él caminó con el Señor. Cuando tú y yo caminamos en esta vida, en el camino del Señor, obviamente nuestro destino será el cielo, será ese reino celestial que está establecido para los que aman al Señor. ¿Y cuál es el camino? Pues realmente el camino es Cristo. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea que el único camino al Padre es el Señor Jesucristo. No son los difuntos, no son los santos, no son los mártires, no son los dioses que tiene el mundo, sino el único camino para poder llegar al Padre es el Señor Jesucristo. Hebreos 11:5 dice la palabra, dice por la fe. ¿Sí? En el Antiguo Testamento está diciendo que caminó Enoc con el Señor, y aquí está diciendo que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? Haber agradado a Dios. Entonces, ¿cuál es el paso para ir a Dios? El tener testimonio, el caminar por la fe. Recuerde que nosotros somos salvos también por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Judas 14, vamos a ver Judas 14, 15 y 16. Judas es el antepenúltimo libro antes del Apocalipsis. ¿Quién era Judas? Este Judas que está hablando acá, recuerden. ¿Judas Iscariote? No. El hermano del Señor, el medio hermano del Señor Jesucristo, el hermano de Santiago y Jacobo. Dice Judas 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea que Enoc en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, ya estaba hablando ¿de qué? Del retorno de Cristo. Y mire cómo estaba profetizando. Él no dijo: he aquí que al final de los días el Señor Jesucristo vendrá con sus santas decenas de millares. ¿Cómo profetizó? Dijo: he aquí el Señor vino, como si ya hubiera acontecido. ¿Sí me están entendiendo? Versículo 15 dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Versículo 16 de Judas dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Está hablando, número uno, está hablando del retorno de Cristo, y termina concluyendo hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia, que adulan a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. ¿Qué es adular a las personas? Ay, tan lindo, tan bien que me cae. Es que usted me cae lo más de bien. Eso se llama adulación, y eso se ve en muchas iglesias, tristemente, donde llegan personas que tienen comodidades y a veces obramos de mala manera y entonces adulamos a las personas. Ay, yo quiero ser amigo de ese empresario, yo quiero ser amigo del dueño de Bavaria, ser amigo del dueño del Grupo Aval, para ver si de pronto me ayuda con un trabajo. Pregunta número 4. ¿Es el cielo un lugar temporal o eterno donde van a estar los cristianos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Que no? ¿Que sí? 50%. Vamos a mirar. Eterno. Segunda de Corintios 5:1. Segunda de Corintios 5:1. Pablo hablando ¿a quién? A la iglesia de Corinto. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿de qué está hablando Pablo? Del cuerpo. Entonces dice: sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea que el cielo es eterno, Dios es eterno. En Juan 3:16, que es el versículo que supongo que todos ustedes deben saber, ¿qué dice? Porque de Uy, ¿cómo saben Biblia estos hermanos? Ahora dígame Habacuc 3:14.
Pastor, no, está difícil. Listo, entonces en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, dice, no se pierda, mas tenga vida temporal. Eterna, muchas gracias. O sea que el cielo es eterno, la vida que el Señor nos da es eterna. Entonces, ¿por qué buscamos las cosas temporales de este mundo? Sería una buena pregunta. Porque a veces desechamos las cosas eternas y nos centramos y nos enfocamos en lo temporal. Recuerde que todo lo que hay en este mundo, lo que podemos ver, es temporal. Mírate a ti mismo, tú eres temporal, tu vida es temporal, tu carro es temporal, tu esposa es temporal, tu esposo es temporal, el trabajo es temporal. Entonces todo lo que tenemos en el mundo es temporal, pero cuando miramos al cielo, cuando miramos a Dios, es eterno. Y cuando habla de eternidad es que no tiene fin, no tiene límite. O sea que nuestro paso por esta vida es corto en comparación a la vida que Dios nos ofrece. De pronto dice la palabra en Salmos que el más robusto vive 70, 80 años. Y así cumplamos 80 años, es poco, es nada comparado a la vida eterna de Dios. Y es allá donde nosotros debemos enfocar y colocar nuestra mirada. En Juan 14:2 el Señor Jesús también dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero dice Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Alguna vez alguien me ha preparado un lugar para usted? Que de pronto usted dice: bueno, voy de vacaciones al centro vacacional tal, por favor alísteme una habitación. Y bueno, se la alistan lo mejor que se pueda y usted llega y se siente muy cómodo y todo eso. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él iba al cielo a preparar un lugar para nosotros. Imagínese ese lugar. ¿Cuántos han ido a un hotel que usted dice: no, pastor, yo fui a ese hotel y eso maravilloso, no quería salir de allá? Pues no es nada comparado a lo que el Señor está preparando. ¿Para quién? ¿Para los impíos? ¿Para los que se olvidan de Dios? Para los creyentes cristianos, para los que perseveran, para los que permanecen. ¿Sí ves la importancia de congregarnos, de venir a la iglesia, de perseverar? Tenemos un galardón, un regalo, que tal vez no lo merecíamos, pero por gracia ahora lo tenemos. Número 5. Pregunta número 5. ¿Dónde está ubicado el cielo? ¿Dónde está ubicado este lugar? Carrera 114 con carrera séptima. Allí, pastor, allí hacia el norte, donde viven los estratos 5-6. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Lucas 24, del 50 al 51. Dice: y los sacó fuera. Está hablando de la ascensión del Señor Jesús. Dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba. ¿A dónde? Al cielo. Y no al cielo que vemos, allí esas nubes, al firmamento, sino al tercer cielo, que ya vamos a mirar, que hubo un personaje bíblico que ascendió allí hasta ese lugar. Isaías 14, del 13 al 14. Hasta el mismo querubín, el ángel caído, el mismo, como dicen en la palabra, se argumentó que el cielo, el trono de Dios, ¿a dónde queda? Allá. Veíamos hace 8 días que el Seol, ¿dónde queda? Abajo. Que los que mueren descienden, pero hoy estamos viendo que los muertos en Cristo van arriba. Isaías 14, del 13 al 14. Está hablando del querubín grande. ¿Cuántos recuerdan el estudio que hicimos del querubín grande? De Lucifer. Dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿dónde queda el trono de Dios? Arriba, en el cielo, en ese tercer cielo. Lo está diciendo allí este querubín grande. Por eso en Colosenses 3:2, lo que les decía ahorita, dice: coloquemos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las de la tierra, vuelvo y le digo, son temporales, nos distraen, perecen, pero las cosas de arriba son eternas. Y así no las veamos, porque ¿cuántos han visto el trono de Dios?
Ninguno. ¿Cuántos han visto a Dios? Ninguno. Pero por la Escritura conocemos y tenemos la certeza, tenemos la garantía de que es un lugar real y literal, de que no es una fábula, de que no es un cuento, sino es la verdad de Dios establecida en su palabra. O sea que la existencia real y literal del cielo, así como vimos hace 8 días que existe el infierno y que allá descienden los malos, al cielo van las personas que amamos realmente a Dios. A mí no me gustan los trasteos. ¿A cuánto le gustan los trasteos? La peor invitación que le pueden hacer a uno es a un trasteo. Venga, oiga, lo invito a que me ayude. Me va a trastear, pastor. Y uno como pastor, bueno, está bien, pues apoyemos al hermano que se va a trastear. Pero los trasteos, eso es lo más de feo. Pues prepárese, porque nosotros tenemos que hacer un trasteo para irnos ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y no vaya a llevar esos muebles viejos que allá ya no se necesitan. Saque los botes, los échele candela, porque vamos a ir nosotros a la morada, a las calles de oro, donde el asfalto es puro oro. Pero ¿cómo podemos ir allá? Sería la otra pregunta. ¿Cómo podemos ir al cielo? Uy, pastor, por Avianca que vuela más alto. O vamos a hacer una expedición en la NASA, porque la NASA quiere llegar ¿a dónde? A Marte, a miércoles, a jueves. Ellos quieren llegar a todo el mundo. Pero no pueden llegar, no pueden pasar esa barrera, no pueden llegar ¿a dónde? A ese tercer cielo que es al trono de Dios, y nosotros sí podemos. Y no tenemos la tecnología que tiene la NASA. Pero dice Primera de Pedro 1 del 3 al 4. Les voy a mostrar cómo podemos llegar allá. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. O sea que, ¿cómo vamos al cielo? ¿Por medio de quién? De la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, dice la Biblia que vana sería nuestra fe y vana sería nuestra esperanza. Pero como el Señor Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y según las Escrituras dice que Él regresará por segunda vez, ¿cierto? A llevar consigo a las personas que le esperan. O sea que nosotros tenemos el tiquete directo. Así que no gaste su plata allí en un vuelo. No, es que aunque es maravilloso. ¿Cuántos han volado en avión? ¿Cuántos han montado en avión? ¿Ninguno? No, yo voy como que es maravilloso, más sin embargo, ¿cierto, esposa? Tuvimos la oportunidad de ir allí a Cartagena, y cuando el avión sube allí por encima de las nubes y ve uno todas esas nubes allí, uno dice, oiga, esto es maravilloso. Es algo precioso. Imagínense cómo será el trono de Dios. Si nomás vemos así por encima de las nubecitas, el estrado del Señor ahí, decimos, oiga, esto es maravilloso, la creación realmente de Dios. Y si usted la ha montado en avión y la ha montado a su familia, pues ahorre juicioso y lleve a su familia a un plan turístico y móntelos en avión. Es uno de los transportes más seguros del mundo. No es que Avianca me haya pagado la cuña, ¿no? Pero uno de los transportes más seguros del mundo son los aviones. Mueren más personas en accidentes de tránsito, en bicicleta, en moto, que personas que mueren en avión. Entonces, vaya y compre un pasaje. Mateo 6, 19, 20. ¿Cómo podemos ir allá? Otra clave, mire lo que dice el Señor. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿a dónde? En el cielo. ¿Y cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Obedeciendo, guardando su palabra, siendo buenos cristianos, buenos esposos, discipulándonos, predicando las buenas nuevas de salvación. Es la forma de hacer tesoros en el cielo. Y yo creo que nosotros los predicadores, los que hacemos las cosas correctas, vaya que sí tenemos un tesoro en el cielo. Gloria a Dios. Estamos almacenando. Y es lo que dice la palabra de Dios. Dice donde la polilla, ni la gorda Fabiola, ni la polilla, ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan. Se ríen, ¿no? Como que la pasan viendo Sábados Felices. ¿Quién no ha visto Sábados Felices? Entonces una de las formas de llegar al cielo es no haciendo tesoros en la tierra, sino en el cielo.
No significa que usted no vaya a ahorrar, ¿no? Porque usted entonces ahorita sale a la iglesia y se empieza a malgastar el dinero y dice, pero ¿para qué ahorramos si el pastor dijo que no ahorrar? No, tenemos que ahorrar y ser prudentes, ahorrar para el estudio de nuestros hijos, tener una provisión, ¿cierto? Porque de pronto mañana de pronto nos enfermamos y no podemos trabajar, tener un recurso. Pero está hablando de tener esos tesoros, de prácticamente desviarnos de las cosas de Dios a las cosas terrenales. Por eso también el Señor Jesús en Mateo 19:14 dice, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacernos como niños. Si yo le pregunto a nuestros chiquitines que están allá atrás, todos inocentes, ¿será que ellos en su corazón está el dañar a las personas, el cometer un hurto? ¿Sí? Ahí están lo más de tranquilos, inocentes. Entonces nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos que hacernos como niños, la inocencia, a aborrecer el pecado, la maldad y obviamente amar las cosas realmente de Dios, la inocencia. ¿Cómo más llegamos allí al cielo? 2 Timoteo 4:18. Recuerden que es una carta pastoral del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Qué es preservar? Apartar, guardar, o sea que ya fuimos apartados, fuimos guardados. Dice para su reino celestial, y dice allí la carta, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea que estamos nosotros reservados para la salvación, reservados para el cielo. Muy claro esto, cuando un cristiano muere, va a la presencia de Dios. No en el caso de los malos. Estos días lamentablemente nuestra ciudad ha sido el foco de las noticias y vemos cómo los malvados, ¿qué pasa? Que se están tomando la ciudad, personas violentas y en ese caso algunos de ellos han muerto y posiblemente, no somos jueces, pero muchas de esas personas que han muerto haciendo lo indebido, ¿a dónde van? Eso lo vimos hace 8 días en el Salmos 9:17, que fue la cita principal de hace 8 días. Dice, los malos descienden o serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. No en el caso de los cristianos ascienden realmente a la presencia de Dios, pero los malos, que son las personas que se olvidan de Dios, que no atienden al llamado de Dios, automáticamente esas personas mueren y son trasladados allí al Seol. En el caso de los cristianos somos trasladados ¿a dónde? Así como Lázaro, y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Que nosotros seamos llevados por los ángeles ¿a dónde? Al trono y a la gloria de Dios. Pregunta número 7. Dice, ¿hay conciencia en este lugar? Recuerda que hace 8 días veíamos si había conciencia en el infierno y citamos la cita del rico y Lázaro en Lucas 16:19, que vimos que el rico, ¿qué pasó? Él dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro, ya conocen toda la historia, abogó por sus hermanos. Él sabía quién era, o sea que sí había conciencia después de la muerte. Pero ¿será que hay conciencia en el cielo las personas que han muerto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Dónde lo dice? En la Biblia, pastor. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Apocalipsis 6, del 9 al 10, para mirar si hay conciencia en el cielo de los santos hombres de Dios. Dice la palabra, cuando abrió el 5º sello, está hablando de los juicios, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Está hablando de personas muertas, que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué estaban haciendo? Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hay conciencia en el cielo o no la hay? Lo dice claramente la palabra. Entonces, como en el Seol habían unos que estaban clamando por misericordia, en el cielo hay otros que estaban también clamándole al Señor que hasta cuándo iba a permitir la violencia en el mundo. Imagínense los santos hombres de Dios que están en el cielo, en la presencia de Dios, bajo el altar, como dice la palabra, clamando al Señor. Mira, Señor, la tierra está llena de violencia, Señor. Ya es hora, Señor, de que vengas, vayas y acabes realmente con esa maldad. Y tal vez sabe por qué el Señor no ha venido por segunda vez. ¿Por qué creen?
porque es compasivo, porque es misericordioso, porque Él quiere que nadie se pierda. Tal vez yo quisiera que el Señor viniera en este momento, porque ya somos salvos, pero hay personas que aún están en las tinieblas, que aún están dentro de los planes de Dios, que van a ser salvos, y ahí puede estar tu suegra, tu suegro, tu tío, tu primo, tu amigo, el ñangas, esas personas que andan por ahí, ¿sí? Claro, porque hoy en día tienen sobrenombres, pero pueda que esas personas, porque el evangelio es para ellos. Fernando se ríe porque conoce esos apodos de los muchachos del barrio, el ñangas, el perolas, el pitufo, que están haciendo cosas que no son, pero el evangelio también es para ellos. Apocalipsis 21:4, no me distraigan por favor, vamos a mirar si hay conciencia en el cielo de las personas que han muerto. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que más adelante vemos que sí llegará un momento donde ya no va a haber esa conciencia de las cosas malas que los santos hombres de Dios vivieron en la tierra, sino va a ser enjugado ¿qué? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahí pues yo creo que estamos nosotros también, porque imagínense uno en el cielo allá diciendo: oiga, yo tanto que oré allá por mi tía y mira, se quedó esa berrioncha allá, no hacía caso, prefería irse a jugar tejo y parqués que escuchar ante la palabra de Dios. Pues esa parte va a ser quitada, porque imagínense que en el cielo no va a haber tristeza, sino va a haber gozo y alegría. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá, hasta este punto de esta enseñanza, este mensaje? Entonces usted lo que puede hacer con este mensaje es que lo contrarresta con el mensaje que vimos hace 8 días, y usted ya tiene claridad como cristiano de la veracidad del infierno, de quienes descienden allá y también de quienes descienden al cielo. Y con estos 2 mensajes que vimos hace 8 días y que vimos hoy, usted y yo tenemos muchísimos argumentos bíblicos para poder predicar, para poder contrarrestar, para poder bendecir a las personas. Porque si tú conoces al Ñirulas y a todos esos, tú le puedes decir: oiga, venga, arrepiéntase de su pecado, porque si usted se muere en su pecado, créame que según la Biblia usted va a ir al Seol y va a estar allá en un lugar de tormento. Pero si usted se arrepiente de su pecado, de su maldad, y se quita ese sobrenombre horrible que tiene y ahora se llama el evangélico, pues posiblemente por ese sobrenombre usted pueda ir ¿a dónde? A la presencia de Dios. Entonces usted le puede hablar del cielo y le puede hablar del infierno. Si ve que términos medios no hay, no existe el purgatorio. Entonces tenemos mucha evidencia bíblica para hablarle a los demás. ¿Sí ve lo importante de estudiar la palabra de Dios? ¿Sí ve lo importante de tener bastante base bíblica? Porque alguno me dirá: ay pastor, pero es que usted le mete mucha cita bíblica. Pues gloria a Dios, porque le metemos mucha cita bíblica a los mensajes. Como cuando usted hace un sancocho, entre más ingredientes le meta, ¿qué pasa? Va a quedar más trancado ese sancocho. Y le mete el aguacate y le mete la yuca y la papa y la racacha, qué sé yo, y bueno, y la cola de marrano, y bueno, todo lo que usted le quiera meter al sancocho. Entre más usted le meta, va a quedar mejor. Y así es la palabra de Dios: entre más base bíblica tengamos, muchísimo mejor. Y vamos a la última pregunta del día de hoy. Ya como usted tiene claridad, pues vamos a entrar a la última pregunta. ¿Es verídico el testimonio de personas que aparentemente fueron al cielo y regresaron? O hace 8 días hacíamos la pregunta en inversa, decíamos que si era verídico el testimonio de personas que han ido al infierno, porque escuchamos personas que dicen: no, yo tuve un sueño, tuve una revelación y el Señor me permitió ir al infierno, y yo vi allá a Michael Jackson y a no sé quién y sé cuándo, y fui después al cielo y comí galletas y me llevaron a dar un tour y me recibió San Pedro. Sí, hemos escuchado esos testimonios, a veces se escuchan, pero no, vuelvo y le digo, no hay que hacer caso a eso, sino a lo que dice la palabra de Dios. Hace 8 días vimos que de personas que han dado testimonio que fueron al infierno, pero cuando vamos a la palabra solo hubo uno que murió, que resucitó y que dio testimonio, y es Jesús. Los demás que murieron, porque vimos que hubo 10 resurrecciones, la Biblia nos narra de 10 resurrecciones aproximadamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero ninguno de ellos deja evidencia bíblica de qué fue lo que pasó, si fueron por el túnel de la línea, por el túnel del Boquerón, no dicen absolutamente nada. ¿Correcto? Pero sí vamos a encontrar que bíblicamente sí hay un personaje bíblico después del Señor Jesús que sí fue arrebatado y llevado hasta el tercer cielo. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿No la ha leído, pastor? Pues vamos a ir allá.
Segunda de Corintios capítulo 12, del versículo 1 al versículo 6. Aunque el contexto ciertamente está hablando del aguijón de Pablo, que también es una muy buena enseñanza, pues vamos a sacar esto para mirar esta parte de la escritura. Dice el apóstol Pablo, dice, versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Recuerde que en tiempo de Pentecostés el Espíritu Santo se movía de una manera sobrenatural, y habían milagros y habían cosas sobrenaturales que eran para el tiempo de Pentecostés, no para el tiempo de hoy. Por eso Pablo dice acerca de las revelaciones del Señor, dice, comienza diciendo Pablo en el versículo 2, dice: conozco a un hombre en Cristo. Él hablando como si no fuera con él. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo, dice, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Dice: fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Entonces, primer cielo, ¿cuál es? Este que vemos. Segundo cielo, ¿cuál es? Donde están las estrellas, donde están allí los satélites, bueno, que nuestro ojo no lo podemos ver. Si quiere verlo, vaya al planetario distrital. Los invito, muy bonito allí la función del planetario distrital. Entonces allí está el segundo cielo. Y el tercer cielo, ¿cuál es? El celestial, el trono de Dios, el paraíso, que como le decía, ya no puede ir la NASA por más de que tengan los aparatos más sofisticados e inviertan los trillones de dólares, no pueden llegar allá. Solo se puede llegar por medio del Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo, dice, hablando de este hombre, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice: y conozco al tal hombre. Dice: si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso. ¿Hasta dónde? Al paraíso. Recuerda que hay 3 paraísos, ¿no? Bueno, 4 con el paraíso que hay allá en Ciudad Bolívar, pero bíblicamente hay 3 paraísos. ¿Cuáles son? Uno, donde estuvo Adán y Eva, era un paraíso. Número 2, el seno de Abraham, otro paraíso. ¿Y este otro paraíso dónde queda? Arriba, allá del lucero alto hacia arriba, más para arriba. Dice que fue arrebatado al paraíso, dice, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. O sea que Pablo vio muchas cosas allá que él no hay palabras para expresar. Eso significa la palabra inefables. Él no, por más que quisiera, él no puede describir lo que realmente vio en ese lugar. Ahora entienden por qué Pablo quería morir, quería prácticamente partir del cuerpo, abandonar el cuerpo, porque decía: no, yo ya hace 14 años estuve allá y vi el cielo y vi todas esas cosas que no puedo explicarle a usted, pero yo por eso es que quiero abandonar este cuerpo y partir y estar a la presencia de mi Dios. ¿Sí ve por qué entendemos ahora por qué Pablo estaba haciendo esas expresiones? Porque aquí en Corintios está hablando él de lo que él vivió, de lo que él dice: si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe. Lo mismo que le pasó a Juan en la isla de Patmos, que también él fue arrebatado, fue llevado, y él vio los sucesos del tiempo del fin. Y Juan estaba atónito, se desmayó, cayó como muerto. ¿Por qué? Porque él prácticamente estaba en shock, porque estaba viendo los acontecimientos del fin de los tiempos. Y así como Pablo vio cosas inefables, pues Juan también vio cosas inefables. Porque imagínense el apóstol Juan en estos tiempos viendo tanques de guerra, viendo armas nucleares que en ese tiempo ni siquiera existían. Entonces él no sabía cómo decirlo. Por eso es que encontramos en el libro de Apocalipsis mucho simbolismo, muchas cosas literales y otras simbólicas, porque no se podían expresar. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis encuentra mucho simbolismo, precisamente por eso. Y eso pasó aquí también con el apóstol Pablo. Dice: de modo que no les es dado al hombre expresar, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 6: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. O sea que lo que Pablo estaba hablando aquí también era verdad. No fue que él se lo soñó, como que se comió unos frijoles con huevo trasnochados y de pronto estaba, ¿no? Pablo está diciendo que lo que él había visto en esa visión, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sabe, dice: es verdad, Dios me lo ha revelado. Decía: pero yo de eso realmente no me glorío. Dice: pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí.
Entonces está hablando de la humildad de Pablo, y si usted lee el contexto encontramos que es el aguijón que le fue dado a Pablo, que según en Gálatas 4 se puede encontrar que posiblemente tenía que ver con sus ojos. Ese fue el aguijón realmente de Pablo, y eso es lo que nos narra Pablo. O sea, el único hombre mortal que fue al cielo, que fue arrebatado, que vio todas esas cosas y luego fue otra vez traspuesto nuevamente aquí en la tierra. ¿Sí me entendieron lo que les quise decir? ¿O lo repetimos? Entonces hasta ahí nos queda claro la existencia real y literal del cielo. ¿Sí tiene claridad en esto? Pues usted y yo deberíamos estar felices, alegres, contentos, decir, oiga, qué maravilloso que sí, la Biblia no es fábula, no es un cuento, sino es la verdad de Dios. El mundo se burla de la Biblia, de lo que dice la Biblia. Dice que si usted se muere, pare de sufrir, que el infierno es este. No, la Biblia nos dice que sí hay un lugar real, literal, nos dice cómo podemos acceder allá, si es un lugar eterno, quién va a estar allá. O sea, es algo maravilloso que podemos ver a lo largo de la Escritura. En mis primeros 10 años como cristiano jamás me explicaron de esto. Jamás me explicaron de la existencia de ese lugar oscuro, pero tampoco me explicaron realmente si ese lugar era real y literal. Pero ustedes tienen el privilegio, por medio de la Escritura, al día de hoy, de conocer de primera mano. Entonces por eso le digo, damos gracias a Dios por estos mensajes, por estas enseñanzas, por la Biblia, porque vimos varios versículos que usted y yo no conocíamos, ¿o no es así? O si alguien me dice, no, pastor, yo ya había leído todo eso. No, conocimos versículos que tal vez usted y yo no habíamos leído, pero que estaban ¿a dónde? Ahí, en lo profundo, en la palabra de Dios. Por eso la importancia, como lo decía esta mañana los hermanos que estábamos en el estudio bíblico, la importancia de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna. Escudriñe la Biblia, viva la Biblia, predique la Biblia, porque es el verbo hecho carne, es Jesús hablando a nuestras vidas. Cada vez que usted se sienta en este lugar, que tenemos la oportunidad de ir a la iglesia, es Dios hablando a nuestras vidas por medio de su palabra, lo que ya está escrito. Y la Biblia es más que suficiente. Para algunos dirán, no, es que la Biblia le quitaron tantos libros, no, pero es que lo que dice acá es más que suficiente. Llevo más de 22 años estudiando Biblia, caminando al Señor, y yo digo, wow, esto es maravilloso realmente lo que el Señor nos ha permitido. Y alguna vez mi hija, cuando estaba más pequeña, me dijo, papi, ¿tú cuántas veces has leído la Biblia? Y yo le contesté a mi hija, comencé a leerla, pero no he terminado, porque la Biblia es un libro interminable, un libro profundo, un libro vivo, porque es la palabra de Dios. Así que vamos a culminar en oración. Póngase sobre sus pies con gozo, con alegría, por la fidelidad que el Señor nos permite de conocer, de crecer más en el conocimiento de su palabra. Que su Espíritu Santo que el Señor nos dejó abre nuestro entendimiento, nos permite realmente cada vez más tener la certeza de Dios, tener la certeza de su Hijo Jesús. El tiempo que venimos a la iglesia no es un tiempo perdido. Tal vez algún carnal diga, bueno, mejor me hubiera quedado en la casa. Ay, mire, yo aquí vengo a esta iglesia, no. Pero el tiempo invertido en el Señor es la mejor inversión que tú y yo podemos hacer. Porque estamos invirtiendo en nuestro espíritu, en nuestra vida. Le estamos dejando un legado, una herencia a nuestros hijos, para que cuando ellos crezcan no se olviden del camino del Señor. O sea que tenemos muchas ventajas. Y mientras que el Señor nos permita estar en este mundo, así haya tribulación, así haya angustia, así haya incremento de hurtos, de violencia, sabemos y tenemos una esperanza bendita, y es el regreso, el retorno de Cristo por los creyentes, por nosotros. ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena servir al Señor? Él trae paz a nuestras vidas, trae gozo, trae tranquilidad, todo lo que necesitamos. Por eso no tiene que haber cristianos amargados, sino cristianos gozosos, contentos en el Señor, porque ya hemos sido bendecidos, según Efesios 1:3. Y tal vez alguno era pastor, pero mire mi situación, estoy sin trabajo, tal vez tengo... No mire las cosas materiales, no mire las cosas de este mundo. Mira las cosas de Dios, las cuales son eternas, las cuales son de gozo. Y obviamente asimismo pues clamamos a Dios, porque obviamente el Señor Jesús sigue haciendo milagros, el Señor sigue sanando, claro que sí.
Y nosotros como iglesia clamamos y oramos por la salud de las personas, de los hermanos que tienen dificultades, por Mireya, por que el Señor alivie ese reumatismo, esa enfermedad, esa artrosis que tiene degenerativa, que le ayude. Creemos que el Señor puede hacerlo de nuevo, porque el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de nuestros días. Prometió estar el Señor Jesús con nosotros. Padre precioso, Dios, en esta mañana te damos gracias primeramente por la vida, por tu palabra, por tu amado Hijo Jesús, por la promesa del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad. Te damos gracias, Señor, por esta pequeña congregación que tú nos has permitido, Dios. Oramos, Señor, para que tú nos permitas poder continuar, Señor, exponiendo tu palabra, que tengamos cada vez más conocimiento, más gozo, más alegría, Señor, más certeza, que podamos caminar en ti, que nuestros nombres perseveren, estén escritos allí en el libro de la vida, Dios, porque sabemos, Señor, creemos por tu palabra que todo lo que el mundo está viviendo, Señor, es señal de que tú estás a la puerta, Dios, de que tú estás pronto a regresar, Dios, y que tal vez se desatarán juicios sobre la tierra por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de que el ser humano se ha olvidado de ti, Señor. Pero aquí hay un grupo, una familia, Señor, que clama tu nombre, que glorifica tu nombre, que vive para ti, Dios. Y eso somos nosotros, tus hijos, Señor, tus hijos, Señor. Y tu palabra dice que tú tienes un buen propósito para los que se llaman hijos, Dios. Gracias te doy por cada persona en este lugar, cada familia, Señor. Te pedimos que nos proveas, que seas tú mejorando matrimonio, Señor, mejorando la vida y la calidad de cada uno de nosotros, Dios, porque creemos, Señor, en ti y en tus promesas. Te damos gracias por esta iglesia, por este lugar, por los recursos que tú nos das, Señor, para poder cumplir con las obligaciones, Dios. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.